Bueno, pues Apocalipsis ya lo terminamos, pero les dije que iba a hacer una especie de resumen, pero la verdad creo que se va a llevar 2 o 3 resúmenes, y como no sé cuándo me toque, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque sí es bastante información y traté de condensarla, pero es muy difícil condensar tanta información, ¿verdad? Con decirles que duramos 4 años, yo no me di cuenta. Empezamos un 19 de agosto del 2019. Empezamos Apocalipsis, ¿no? Casi 4 años. Entonces, bueno, para que tengan, no traje versículos aquí porque eran demasiados. Traten de tener su Biblia en Apocalipsis, vamos a estar brincando ahí. Entonces, para que me sigan y poder ver esto. Mira, básicamente este sería un esquema. Nos estamos faltando uno, los primeros 3 capítulos, que eso no me voy a meter porque eso ya lo han predicado aquí, lo han enseñado varias personas, que son las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿no? Donde Tony, Brian y otros pastores han enseñado sobre las 7 iglesias, que ahí no me voy a meter. Mande. Perdón, pensé que me hablaron. Entonces, básicamente, si nos fijamos, a partir del capítulo 4 es donde empieza a tomar las visiones de otra manera, ¿verdad? De hecho, a partir del capítulo 4 ya la iglesia no se menciona, porque se da por entendido que es cuando ya sucedieron todo lo demás. Y la gran tribulación, fíjate cuánto toma, 14 capítulos, del 6 al 18. Todo eso habla de la tribulación. Y después ya 19-21 habla sobre el regreso de Cristo. Cuando hablamos del regreso de Cristo estamos hablando de la segunda venida, no del arrebatamiento. Y después ya hace poco enseñamos el milenio, ahora sí fue en este año. Y también vimos el gran juicio del trono blanco, que es donde a los inconversos se les juzga con su cuerpo ya resucitado. Y vimos cómo va a ser la vida eterna. Muchos creen que es en el cielo. Acuérdense que no es en el cielo. Vamos a estar en una ciudad, Jerusalén, en una ciudad cúbica. Explicamos las características. Entonces mi idea es ver 1 y 2 ahora, pero no creo, porque estás hablando del 4 al 18, 14 capítulos, no creo poder verlos, sería demasiada información. Entonces vámonos a capítulo 4, el capítulo 4, y vean ustedes, básicamente, a veces voy a resumir en algunas frases un capítulo entero, ¿no? Porque no vale la pena explicarlo a detalle porque ya lo vimos, ¿sí? Entonces, mira, el capítulo 4 acaba después del mensaje de las 7 iglesias, ¿no? Y empieza, después de esto, mire, es una visión nueva que empieza Juan ahí, y dice que se le abrió una puerta en el cielo. Cuando dice cielo, no es esto que tú vueltas a ver arriba. Cielo está hablando de la morada de Dios, donde la morada de Dios es una dimensión desconocida para nosotros. Estamos hablando de terrenos espirituales que no nos competen y hay información sobre ellos. Simplemente en otra esfera, pero a Juan se le permite acceso a ese portal, si le quieres llamar así, ¿no? Como se le hizo a Pablo, ¿se acuerdan? Que se le llevó al tercer cielo, que es la morada de Dios, básicamente. Y dice ahí que subí acá y te voy a mostrar cosas que después de estas, que sucederán después de esto. Que es todo esto, básicamente. Dice, y al instante estaba yo en el Espíritu. La Biblia no enseña que son este tipo de visiones en el Espíritu. Científicamente, biológicamente y bíblicamente, el cuerpo no subsiste sin el alma. El cuerpo no subsiste sin el espíritu. En el momento, por eso cuando hay muerte cerebral, pueden tener el cuerpo por medio de conectados de aparatos. Esa persona está muerta. Esa persona está muerta. No vale la pena tenerla ahí. El alma ya no está. Simplemente lo tienen en estado vegetal. No hay alma. No es lo mismo que aquellos que están en coma y están en estado vegetal. No es lo mismo, ¿no? Hay que tener mucho discernimiento de cada caso específico, donde el espíritu ya no está y están sosteniendo artificialmente un cuerpo sin alma. Porque el momento en que el alma sale, el cuerpo muere. Ahora, ¿cómo son estas visiones? No lo sabemos. Pero Dios puede hacer eso, que de manera que tu espíritu, de una manera, el espíritu vaya a una dimensión sin que muera.
y que permanezca ahí todavía, pero él tenga acceso a cierta información y que vea ciertas cosas, que las pueda ver, oler, sentir. Es un milagro. Los milagros rompen todas las leyes físicas conocidas, acuérdense, ¿no? Entonces, pues, un milagro no se puede explicar, pero Dios lo puede hacer, así que no hay ningún problema. Entonces, él dice que estuvo en el Espíritu y he aquí un trono. Entonces, ¿de qué trata el capítulo 4? Básicamente, se abre una puerta ante el cielo, la morada de Dios. Juan va para allá y lo que ve es un trono. No es el trono de Dios, es un trono puesto temporalmente para los juicios, para la tribulación. Entonces vean lo que dice ahí, al instante estaba yo y aquí un trono establecido temporalmente, y uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe, hablando de gloria, ¿no? Vaya. Y alrededor estaba el arcoíris, un arco iris, que es el pacto de Dios que hizo con nosotros, de no traer destrucción por medio del agua. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, y del trono salían relámpagos, truenos, todo eso es señal de juicio. Y delante del trono había un mar de vidrio, no es un mar, sino como un mar. Siempre que la Biblia usa como, es un símil, no es un mar, es algo parece mar, es alguna superficie plana, brillosa. Y había 4 seres llenos de ojos delante y detrás, y explica cómo son los 4 seres. Esto ya dijimos, esos 4 seres son ángeles del orden más alto, querubines, que están cerca de la presencia de Dios. El que estaba sentado es el Padre en el trono, ¿no? Entonces, lo interesante es aquí que, como dice acá, alrededor del trono de Dios había 24 tronos. Ya lo explicamos, 24 ancianos. ¿Quiénes son estos? Muchos dicen, pues son ángeles, ministradores. Nunca se le llama a un ángel anciano. Nunca se le representa a un ángel como alguien anciano de edad. No. Entonces la palabra ahí es presbíteros. Obviamente hay muchas posturas. No, pues están las 12 tribus, los 12 apóstoles, son 24. Realmente ya lo explicamos. No me voy a poner a explicarles de otra vez. En resumidas cuentas, la postura de nosotros es representantes de la iglesia. Representantes de la iglesia. No es Israel, porque Israel todavía no es salvo. Entonces, no son ángeles. ¿Qué otra cosa puede ser? Representantes de la iglesia, por medio de ancianos, presbíteros. Porque no, la iglesia representativamente allá va a juzgar y va a estar dentro de los planes de los juicios, ¿no? Entonces, es para que se recuerden. Ya lo habíamos visto eso, yo sé que ya saben, nomás lo digo para que lo recuerden, ¿no? Aparte de los ángeles no envejecen, ya hablan de vestiduras, ropas blancas, es decir, personas redimidas, personas justificadas. Los ángeles no son justificados, ¿sí? Nada más los humanos. Y si están en la presencia de Dios son personas ya redimidas, salvas. No puede haber nadie salvo de la tribulación porque todavía no sucede. Entonces tienen que ser representantes de la iglesia. ¿Está fácil? Sí, apúntenle ahí si quieren, pero no se los olvide. Esos ancianos son representantes de la iglesia. Y dice ahí que había, ¿qué versículo es? El 5. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y del trono ardían 7 lámparas, de las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Quiénes son los 7 espíritus de Dios? ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? 7 es plenitud completo. ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué tiene el creyente ahora actual, morando perpetuamente? ¿Qué tiene? El Espíritu Santo. Entonces en el trono está el Padre y está el Espíritu Santo preparándose porque Él es el que va a participar en los juicios. ¿Sí? Y la iglesia representada porque ya fue arrebatada. Estamos. Tienen que tener ese entendimiento para poder comprender toda la lógica de Apocalipsis. Por eso hay tantas posturas, ¿no? Entienden la lógica de Juan. Habló a las iglesias porque estaba preocupado por las cosas que venían y advierte a las 7 iglesias y inmediatamente cambia su postura para hablar de las cosas futuras de la que la iglesia no le va a pasar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, y bueno, están los 4 querubines, ¿verdad? Y inmediatamente sigue la visión en el capítulo 5 y vean ahí en el capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Antes se acostumbraba a sellar algo, ¿no? Señal de autoridad y para pertenencia. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, no es el Cristo, es el que habla.
¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir aquel. Nadie tiene autoridad para abrir ese rollo, ¿no? Nadie tiene autoridad. Y lloraba mucho yo, dice Juan, ¿no? ¿Por qué lloraba? Si a ti te preocupa el pecado del mundo, si a ti te preocupa que haya justicia en el mundo, te debe dar lástima, porque ahí están todos los juicios. Y si no se abren, no va a haber justicia en el mundo. Entonces Juan lloraba porque tiene que haber justicia. Satanás tiene que estar enviado al infierno, el anticristo, las huestes, todos los demonios y todo el pecado tiene que ser cobrado. Por eso lloraba Juan, por la impotencia. Entonces no va a haber justicia. No va a haber justicia en este mundo. Claro que sí. Entonces uno de los ancianos, uno de los representantes de la iglesia, se acerca y dice: tranquilo, no llores. He aquí el león de Judá. ¿Quién es el león de Judá? El Señor Jesucristo. Ya van 3 personas que hablan: el Padre sentado, el Espíritu Santo preparando los juicios, y el león de Judá, que es el que va a poder abrir el rollo. De una manera muy simple y muy sutil está representada la Trinidad en el capítulo 4 y en el 5. ¿Sí o no? ¿Cómo le hacen los unitarios para explicar esto? No pueden, ¿no? La respuesta es que no pueden. Dice: he aquí la león de la tribu de Judá, raíz de David. Son títulos mesiánicos. Ha venido para abrir el rollo y desatar los 7 sellos. Ahí están los juicios. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero como inmolado? Jesucristo, es otra manera de representarlo. Que tenía 7 cuernos y 7 ojos. ¿Sí? Cuernos representa poderío. 7 es totalidad. Entonces él tiene todo el poder del mundo, ¿verdad? 7 ojos, todo lo ven. Muy sencillo. Los cuales son 7 espíritus que son enviados. Y vino y tomó el libro, la mano derecha, y cuando hubo tomado el libro, dice el versículo 8, los 4 seres y los ancianos, los 24, se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas, copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos, ¿sí? Son las oraciones de los santos para que actúe con esto que va a venir, y cantaban un cántico nuevo de alabanza: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Ves lo que están diciendo los santos? Los 24 ancianos: nos has redimido. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos. Ahí está, la iglesia reinará. ¿Cuándo? ¿A qué se está refiriendo ese pasaje? ¿Cuándo va a reinar? Milenio. Por eso te digo, tienes que tener bien entendido cada postura y ves que todo armoniza correctamente, ¿no? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones y millones y millones. Entonces todo en el cielo, lo que te está mostrando es: aparece un trono que es especial para juzgar, el Espíritu Santo está ahí listo para actuar, el Señor Jesucristo está listo para abrir los rollos, y en cuanto abran los rollos, vienen los juicios, y todos los que están ahí, la iglesia redimida, los ángeles, y todos se postran y adoran al Señor, porque va a traer justicia por fin. Listo, eso es lo que está pasando, capítulo 4 y capítulo 5. ¿Se entendió? ¿Está fácil? Ya quedó grabadito, ¿va? Entonces, el capítulo 6 lo va a explicar Luis. Entonces, mira, vean lo que quiero que vean ahora, pero para que se entienda, esto es la tribulación, así en pocas casas. ¿Qué son? 21 juicios. Todo se inicia con 7 sellos. En el 7º sello se abren las 7 trompetas. Las 7 trompetas son peores que los sellos. Y en la 7ª trompeta se abren los últimos 7 juicios, los 7 copas. Las copas son peores que la trompeta. Entonces cada vez avanza en etapa el juicio mayor del Señor, ¿no? Entonces todo eso comprende lo que quiero explicar ahorita, pero lo veo difícil. Para poder explicar 21 juicios no está fácil, ¿no? Eso es la tribulación. Acaba la 7ª trompeta. ¿Qué pasa? Viene Jesús. ¿Sí? Ya expliqué Apocalipsis. Entonces mira, vamos a ver el capítulo 6 que habla de los sellos. Vámonos al capítulo 6. Mira. Bueno, dice: vi cuando el Cordero vio uno de los sellos, yo oí uno de los 4 seres vivientes, los querubines, decir con una voz de trueno potente: ven y mira.
Y miré, y he aquí un caballo blanco. Ahí donde empieza, y en el mundo se le conoce mucho, hasta han sacado películas en Hollywood, los 4 jinetes del Apocalipsis. No hay jinetes, son caballos, ¿sí? Y los caballos representan fuerza. Entonces mira lo que dice ahí, un caballo blanco. ¿Por qué blanco? ¿Qué representa lo blanco? A veces santidad, pureza, pero también paz. Entonces, y el que lo montaba tenía un arco, pero no dice que con flechas. Y le fue dada una corona y salió vencedor, venciendo para vencer. ¿Qué representa eso? ¿Qué representa? Muchas veces yo les he dicho, cuidado con la... Porque hay en las iglesias, ciertas iglesias carismáticas, pentecostales, ese sesgo, manejan mucho el, hey, yo tengo paz en mi corazón, ¿no? Así para que no me juzguen, no me digan lo que yo digo, lo que yo sé, porque yo tengo paz en mi corazón. Así que cuidado, porque esa paz es falsa. Si tú estás en desviación, desobedeciendo la palabra, estás en pecado y tienes paz, estás mal. Esa paz es falsa, ¿sí? Esta paz es falsa. Acaba de comenzar la tribulación. ¿Y cómo inicia la tribulación? Con una paz engañosa, pero es falsa. Esa paz es un juicio de Dios. Esa paz, ¿quién la provoca? El anticristo. Hay tantos problemas en el mundo. Se levanta un líder, empieza a hablar con los presidentes mundiales y, no sé, casi como el tratado de libre comercio, cosas de ese tipo, y logran una paz mundial. Sin guerra, no hay flecha. Y todo el mundo, wow, este hombre es el Salvador, es el milagro, ¿no? Es el que nos va a sacar adelante. Mira lo que sucede. El caballo número 2. El caballo número 2 dice, abrió el segundo sello y oía un segundo ser viviente que decía, ve, un caballo bermejo. ¿Qué es el bermejo? Esa palabra ya la usamos nosotros. ¿Qué color es el bermejo? Rojo. Rojo. ¿Qué representa el rojo en la Biblia? Sangre. Normalmente es sangre. Y el que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es decir, iba a haber una gran mortandad en el mundo, tal vez una tercera guerra mundial. ¿Cómo surgió? No te explican, pero va a haber conflictos, porque era una paz engañosa. De repente, pum, y es parte del juicio de Dios permitir guerra entre ustedes y mátense. Una gran mortandad. Es el segundo sello. Tercero, el ser viviente que decía, ven y mira, y vi un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Yo oí la voz en medio de los 4 seres que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. El denario es el sueldo de un día. Pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, básicamente, ¿qué sucede después de una guerra? ¿Hay abundancia de alimentos? No hay abundancia de alimentos. Al contrario, hay escasez. Y si hay escasez, los precios bajan. No, cuando hay abundancia, los precios bajan. Cuando hay escasez, los precios suben. Entonces va a ser carísimo proveerte de alimentos. Carísimo. Aparte que va a haber escasez. Ya no va a ser suficiente si tienes dinero, sino habrá consecuencia de la guerra. Es el tercer sello, el tercer juicio. ¿Vamos bien? ¿Sí? El cuarto sello es un caballo amarillo. ¿Qué representa lo amarillo? No hay ninguna enfermera por aquí. ¿Alguien que se ve amarillo se ve sano? No, ¿verdad? Normalmente, ¿qué pasa después de una guerra? Hay epidemias, enfermedades, se dañan los sistemas de drenaje, el aire contaminado. En aquel entonces, ¿qué va a suceder? Me imagino que se usan mucho las armas químicas. Tú sabes qué van a pasar con las armas químicas, ¿no? Entonces, mira, un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades lo seguía. ¿Sí? Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Es decir, que, de hecho, la palabra esa verde es de donde viene la palabra de nosotros clorofila, ¿no? Es un color enfermizo que representa la muerte. Entonces le fue autorizado que el 25% de la población del mundo, la población del mundo son 6.000 millones, el 25%, ¿cuánto es? Ustedes son muy buenos para los números. La mitad de 3.000, 1.500 millones. 1.500 millones murieron nada más en el 4º juicio.
¿Sí? Acuérdate que hubo una guerra, después hubo hambre, entonces va a haber mucha mortandad, pestilencia, enfermedades. Y aparte dice el Señor, como van a quedar de ciudades destruidas, muchas áreas destruidas, ¿qué van a hacer? Las fieras, los animales salvajes van a proliferar. Y va a haber gente que va a morir muchos por los animales salvajes. Todo eso lo usa Dios como juicio. Y ya han visto que mucha gente se ha arrepentido a este punto, ¿verdad? Va mucha gente arrepentida. No se menciona a nadie. Nadie. ¿Verdad? Mucha gente vino a Cristo cuando pasó lo del COVID, ¿verdad? Se llenó esta iglesia de gente que vino arrepentida cuando pasó el COVID. ¿No? ¿Por qué? No pensaban que eso venía de la mano de Dios. Todo viene de la mano de Dios, ¿no? Sexto, no el quinto, ¿verdad? ¿Al cual voy? El quinto. Abrió el quinto sello y vi bajo el altar, cambia, del altar de la tierra, cambia la visión para acá. Vi el altar, las almas, no dice cuerpos, son personas que no están resucitadas. Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre? De los que moran en la tierra, y se le dieron vestiduras blancas, o sea, fueron justificados, redimidos, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos. Es decir, estas son personas que murieron en la tribulación, son personas que fueron salvas después del rapto, pero no eran salvas antes del rapto. Entonces empieza la tribulación y son de los primeros mártires muertos, a lo mejor producto de la guerra, producto de las enfermedades, pero fueron redimidos. Ya están clamando: Señor, venganza, porque hay un poco de persecución en ese tiempo, no tanta, pero hay persecución. ¿Vamos bien? Entonces son los primeros salvos de la tribulación, son las primeras gentes salvas después del arrebatamiento. Lleva la cronología, ¿estás bien? Lleva la cronología. Acuérdate que ya no está la iglesia, por eso nunca se menciona la iglesia en esto. Por ahí hasta el 20 se menciona. ¿Sí vamos bien? Porque aquí los milenialistas y amilenialistas de closet, ¿dónde me quedé? El sexto sello. Y mira, todavía el Señor, acuérdate, vamos en el sexto. Miré y abrí el sexto sello, y aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja, y el cielo, 14, se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los ricos, los grandes, los capitanes, los poderosos, se escondieron del temor, y decían a los montes, fíjate lo que hace la gente, tiene temor y se esconde, pero le habla a la creación y dice: caed sobre nosotros, escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero. O sea, reconocen que esto era de Dios, pero no se arrepienten, sino le piden a la creación que los proteja. Yo por un lado les traigo aquí un escapulario de la Virgen, para que nos proteja. ¿Sí vieron qué pasó? ¿Qué sucedió en el sexto sello? ¿Quién me dice qué pasó? ¿Y cómo me explican este juicio? Tienes que entender que Juan está hablando 2000 años atrás. Él no fue a la universidad, no sabía mucho de ciencia, su interpretación es lo que veía, ¿sí? Lo que veía. Entonces dice que, porque hay gente que te paga, hey, no puede caer una estrella. Y sí es cierto, no puede caer una estrella. Todas las estrellas, la estrella más pequeña es más grande que la Tierra. ¿Cómo va a caer una estrella aquí? Ya no estaríamos viviendo nadie, ¿no? Pero mira, dice, un gran terremoto, es un terremoto mundial. Nunca se ha visto eso, un terremoto mundial. La Tierra está conformada de placas tectónicas. ¿Qué son placas tectónicas? Capas. Cuando se fracturan, se mueven y hasta se desplazan una encima de la otra. Es cuando nacen nuevas montañas. ¿Sabías que hay montañas nuevas y montañas viejas? Cuando se desfasa una placa sobre otra, crece una montaña. Hay montañas nuevas, hay volcanes nuevos, cordilleras nuevas, otras que han sepultadas. ¿Dónde está el Cerro de la Memoria? El Cerro de la Memoria puede desaparecer. ¿Me explico? Bueno, entonces un gran terremoto movió todo. Y al mover todo hay grietas, salen gases tóxicos que al verlos pueden oscurecer el sol como lo ves y la luna. No es que el sol se haya oscurecido. Tienes que entender la perspectiva de Juan. Digo porque va a haber gente que te va a criticar y que, hey, de manera de ciencia esto no es correcto. No, hay que interpretarlo. No, y dice, el cielo se desvaneció, tú ves un pergamino, lo sueltas,
pero realmente dio la impresión con todos esos gases, con todo ese movimiento, está alterando la superficie de la Tierra, parece que el universo está moviéndose. Y luego dice, ay, me moví. Y dice, y todo monte y toda isla se removió, cambió la superficie de la Tierra, cambió. ¿Sí? Y las estrellas del cielo cayeron, no son estrellas, son meteoritos, pedazos de astros que caen aquí, obviamente. Y tú sabes, un impacto, un meteorito de buena superficie, con la velocidad que viene, es casi el equivalente a una bomba, la que cayó en Hiroshima, imagínate. Y lo que provocó, todo lo que provoca, el efecto de la radiación y el efecto de la onda sísmica, todo eso es catastrófico. Eso fue nada más el sexto sello de lo que va a ocurrir. Terrible. Es terrible lo que van a vivir esas personas, ¿no? Entonces vimos que la gente, en vez de clamar a Dios, sabiendo que era Dios ese juicio, le hablan a la creación, a sus ídolos falsos. Protégeme. Es tremendo, ¿no? Muy bien, pasamos al capítulo 7, rapidito. Que aquí hay una confusión de una secta, ¿se acuerdan? ¿Quién es la secta que habla de esto? ¿Dónde? Los testigos de Javier, ¿no? Como dice Manuel. Dice, después de esto vi 4 ángeles sobre 4 ángulos de la tierra, así, norte, sur, este, oeste, y detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre alguna de la tierra ni sobre el mar ni nada. Estaban deteniendo los juicios, llegaron al sexto, el sexto sello está detenido. 4 ángeles poderosos están deteniendo los juicios de Dios. ¿Para qué? Fíjate, hay una razón, hay como un interludio ahorita. Dice, vi también otro ángel, y ese otro es otro de la misma especie, o sea, de la misma sustancia. Porque muchos dicen, ese es Jesucristo. No, Jesucristo no es de la sustancia de los ángeles. Dice que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado las frentes de los siervos de nuestro Dios. Es decir, espérate, que hay un plan aquí del Señor. La misericordia de Dios. ¿Qué hace la misericordia de Dios después de los juicios? Va a escoger 144,000 personas redimidas, cristianas, judías, para evangelizar el mundo. Es la fuerza evangelizadora, dicen los teólogos, más poderosa que va a existir. Más poderosa que va a existir. 144,000 judíos cristianos hablando de Cristo. Entonces dice, espérate, vamos a protegernos después del sello. Ese sello, pues, no lo explica el Señor, pero habla de propiedad. Son míos y no los van a tocar. Porque entonces en medio de los juicios dice Dios, hay una oportunidad más. Vamos a evangelizar a la gente. Una oportunidad más. Y mira, dice, mucha gente cree que es 144,000 de la iglesia escogidos. No, la iglesia ya no está. Ya la iglesia ya no existe. No son iglesia. Y aparte aquí explica qué son. Mira, dice, y oí el número de los sellados. Y hay gente que dice, no, pero es que es un número, hay que alegorizar, los 144,000 se refiere a todo. No, cuando la Biblia habla de números específicos, ¿cuántas plagas fueron en Egipto? Un número determinado, ¿no? Porque lo determinaron, ¿sí? Los 70 años de cautividad fueron 70 años de cautividad, fueron 430 años en Egipto. O sea, cuando Dios da la palabra, el número es, cuando dice que son 6 días de la creación, fueron 6 días, no 6 épocas. Millones de años, que dicen algunos, para conciliar la supuesta ciencia con la Biblia. No, son 6 días literales de 24 horas. Entonces, aquí son 144,000 y está bien lógico, porque ¿cuántas tribus tenemos judías? 12 por 12,000, 144,000. Tiene chiste esto. Y ahí lo dice, mira. Y ahí el número señor 144,000 de todas las tribus. ¿Qué tribus? Judíos. Judá 12,000, Rubén 12,000, Gad 12,000, y empieza a mencionar los razones. Hay 2 tribus que no se mencionan, no importa. Entonces dice, así rapidito, bueno, básicamente es eso. El Señor hace una pausa antes de enviar su 7º sello y comisiona a esta fuerza poderosa evangelística para que vaya por el mundo a compartir el evangelio. Eso es amor, eso es misericordia de Dios. En medio de los últimos tiempos,
Él todavía, cuando a uno lo buscan, Él toma la iniciativa y se acerca al mundo inconverso y protegiendo a estas personas, ¿verdad? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? ¿Dónde me quedé? Capítulo 8, ¿verdad? Vamos. Bueno, dice, séptimo sello, capítulo 8, que tiene la Reina Valera. Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. No sé si nunca has estado platicando con alguien y te va a dar una mala noticia y te dice, fíjate, Antonio, que... Y se queda callado. Sale peor la cosa. Tú te pones, ¿de qué me habla? Y te pones nervioso, ¿no? Y tu mente vuela. Pasó algo en la familia, algo en la iglesia, algún problema, cayó. ¿No? Aquí media hora de silencio y tú dices, imagínate a Juan. Dime algo, dame información, ¿qué sigue? ¿Sabe que es el séptimo sello, no? Entonces dice, y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios y se les dieron las 7 trompetas, ¿no? Se lo ve, lo que sigue. 7 ángeles con cada una de las trompetas, los juicios que siguen. Entonces vino otro ángel y dice, y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos, apoyando Dios las oraciones de los santos por justicia, para que trayera la salvación. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso, y lo llenó del fuego del altar, ¿sí? Apoyando, y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces y relámpagos, ¿no? Entonces da inicio la siguiente etapa de juicios, las trompetas. Y vean ahí en el capítulo 8, 7, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Cómo la ven ahí? Espérame porque aquí se me perdió. Aquí se me perdió. ¿Algún comentario de la primera trompeta? ¿Qué creen que pasó? ¿Sabes lo que es perder el 33% del área verde en el mundo? Si no más para cuando van a hacer algo, una pista, un tren, y dañan un poco el área del ecosistema, cómo se levantan las asociaciones, ¿no? Porque dañan, afectan el oxígeno y todo lo demás. Ahora, dañar el 33% del área verde del mundo. ¿Cómo va a ser el oxígeno? La calidad del oxígeno, la producción del oxígeno. ¿Cómo va a ser? Aparte, mira, dice, todo esto va a afectar grandemente al mundo, va a imposibilitar las cosechas, va a haber hambruna, escasez de grano. Muchos animales van a morir que dependen de ese ecosistema, la pérdida de la madera, y eso va a afectar los mantos acuíferos. Los mantos acuíferos tienen mucho porcentaje de agua pura abajo en el subsuelo que depende del área verde. Si tú la quitas, todo el ciclo del agua se entera. Es un tremendo problema que trae consigo. Acuérdate que el ecosistema es muy delicado. Además, tú quitas una especie y se altera todo. Ahora, afectar el 33% del área verde es terrible. Aparte, el clima se ve afectado. Ahorita nos estamos quejando. Ay, cada vez está peor el verano. No, mijito. Eso va a haber un cambio de clima. Ahí sí se va a notar. No va a haber 1 grado más subir. Y para arriba y para abajo. Va a haber mucha variación. Segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como es un símil. Una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojada al mar. Es un meteorito. Meteorito es un pedazo de un astro. En cuanto hace contacto con nuestra atmósfera, debido a la fricción y a la alta velocidad, todo se incendia. Todo se incendia. Y cayó ardiendo al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. Imagínate. Ya el 33% del área verde está afectada. Ahora, el 33% del mar. El 75% de la superficie de la tierra es mar. Entonces, más de la mitad de la tierra ya está afectada. Más de la mitad de la tierra ya está afectada. La mayoría de los mercados dependen de lo que produce el mar. El oxígeno que respiramos depende del mar, porque esa agua se evapora. Y ahí se genera el fitoplancton y todo eso. Es la mayor producción de oxígeno que hay.
van a morir. No sé si van a tener que usar máscaras, ya los que han usado, los que hemos visto películas apocalípticas, el cielo está gris y usan ciertas máscaras. Es muy posible que muchas de las cosas sean verdaderas. El aire va a estar viciado, contaminado. ¿Sí? ¿Algún comentario? Y eso del que se pone rojo como sangre, no es sangre en sí, pues es la famosa marea roja, ¿verdad? Que descompone muchas cosas, ¿no? Imagínate todo eso. La tercera trompeta, el tercer ángel cayó del cielo una gran estrella, otra vez, no es estrella, ardiendo como antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, manantiales de agua. Y el nombre de esta estrella era Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque habían vuelto. Está hablando de un meteorito muy grande, pero ahora el Señor ataca, lastima las fuentes de agua pura. Ahora era lo salado, ahora la pura, que es peor. El 33% dañado de los mantos acuíferos, ríos, presas, todo dañado. Tú vas a abrir un pozo, no va a servir. No va a servir. Ajenjo no es una palabra que nosotros usamos, pero en aquel entonces es una planta que es amargosa, pero tóxica. Y si la prueba, la gente muere. Y la prueba está que muchos hombres murieron a causa de las aguas. Entonces, imagínate la desesperación en ese momento del mundo, de los presidentes, ¿no? No tienen agua potable casi. El oxígeno está dañado. El 30% de la área verde está dañada, el 30% del mar está dañado y el 30% de las aguas. Y tú dices, bueno, pero se dañó el 30% de las aguas puras, el 2/3 todavía queda mucha agua, sí, pero a lo mejor el 2/3 lo tiene Estados Unidos, Rusia, parte de Oriente. Hay países que no tienen mantos acuíferos, no tienen presas, no tienen ríos, casi algunos sí son muy favorables en ese sentido. Entonces imagínate conseguir agua en ese tiempo, agua pura. ¿Cómo la ven? Ya ni para qué me quejo, ¿no? Como está ahorita la situación, después de ver esto. ¿Sí o no, María? Está feo lo que viene. Feísimo, pero gracias a Dios no le toca a la iglesia. Es parte de las cosas que tenemos que agradecer a Dios. Ok. El cuarto ángel tocó la cuarta trompeta, fíjate, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte. Asimismo la noche. O sea, se alteró la duración del día y de la noche. Y si tú le quitas cierta parte al sol y a la luna, las temperaturas cambian drásticamente. Si está nublado, ¡ay, qué fresco! Pero ahora imagínate que haya una oscuridad real del sol, por el método que haya escogido Dios, un eclipse, lo que tú quieras, o algo, gases, nubes, la temperatura sube y va a bajar, tremendamente. Tremendamente se va a alterar eso, ¿no? Entonces, no hay una explicación científica para eso. Muchos dicen, pues es un eclipse, ¿no? Porque es mundial. No puede haber un eclipse mundial. No, el eclipse nomás se ve donde afecta cierta área de la Tierra. Sí, porque es cuando cubre un astro con otro astro, entonces, y no puede durar tanto tiempo. Entonces no es un eclipse. Es algo que el Señor milagrosamente va a actuar como parte del juicio, ¿no? Pero sabes que Josué intercedió a Dios por la batalla y se alargó el día muchísimo tiempo, ¿no? Horas. ¿Cómo pudo haber sucedido eso? Milagros de Dios, porque la tierra tiene una rotación. Aquí está el sol, tiene una rotación. Pues el Señor detuvo la rotación, es increíble. ¿No? Maravilloso, ¿no? Muy bien. Dice que el versículo 3, entonces miré y vi volar un águila en medio del cielo. Esa águila, ese animal, lo que tú quieras, todo el mundo lo vio, todo el mundo, que decía a gran voz, ay, ay, ay. Y ese ay, ay, ay se refiere al, ¿dónde voy? Al cuarto, quinto, sexto y séptima trompeta. ¿Sí? Y dice, de los que habitan en la tierra a causa de los toques de la trompeta que faltan, de los otros 3 ángeles que están por tocar, ¿no?
Así que Juan vio esta ave de mal presagio, avisando todo lo que venía. Y decía, oh, todavía faltan 3 o sea, vienen 3 cosas peores todavía. La quinta trompeta, la sexta y el último ay, que es el terrible, porque es la 7ª trompeta que comprende las 7 copas, que es lo peor, ¿verdad? Es decir, esta ave lo que está diciendo, señores, lo peor está por venir. Imagínate en ese tiempo con todo lo que había sucedido y todavía te presagien, lo peor está por venir. Entonces, la quinta trompeta, ¿cómo voy? La quinta trompeta, ¿dónde me quedé? Apocalipsis 9. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Qué es el pozo del abismo? Ya lo explicamos. Es un lugar de tormento donde están los peores demonios. ¿Sí? El infierno todavía no existe. Es un lugar de tormento donde están sufriendo los peores demonios. Dice, y se le dio llave del pozo. O sea, esta estrella es un demonio de alta jerarquía que cae y tiene acceso a dejar liberar a esos demonios. Y cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Gases, yo estaba pensando, imagínate, de hecho se los comenté cuando enseñamos eso, imagínate que se abrieran las puertas de todas las cárceles del mundo, de par en par. ¿Qué crees que pasaría? Imagínate que hay que salir a toda esa bola de maleantes, violadores, pederastas, rateros, secuestradores, asesinos. Bueno, esto es peor, porque iban a liberar demonios. Esto es peor. ¿Sí? Y Dios permite eso. ¿Sí? Entonces, se le dio autoridad para ir al pozo del abismo y rescatar a varios de los peores demonios, lo que es de todo, ¿no? Entonces, nomás así te lo digo, existen, por así decirlo, 3 lugares donde los demonios y Satanás radican. Hasta este momento, Satanás y algunos de los demonios tienen acceso al cielo. En Job se presentó Satanás y habló con el Señor y le dijo, tu hijo Job, ¿estás platicando con él? ¿Me explico? Pero hay un grupo de demonios que radican nada más en la tierra. Los que andan aquí ejerciendo, incitándonos a pecar, y los que están atrás de todos los sistemas del mundo, ¿verdad? Y hay un tercer grupo que está en un lugar de tormento. ¿Te acuerdas cuando el Señor estuvo ministrando? Muchos de los demonios le suplican, no, pero no me envíes al lugar de tormento, no me envíes. No es el infierno, está hablando de este lugar. ¿Sí? Dice, por ejemplo, bueno, depende de la postura, en Pedro lo menciona, cuando el Señor venció y fue a predicarles, se refiere a estas personas. En Apocalipsis 6, depende de la postura que tengas, pero se supone que algunos demonios, tomando forma humana, se involucraron con las mujeres, las hijas humanas, hermosas, para engendrar una raza irredimible, y el Señor se enoja y esas los manda a un lugar de tormento especial, por ese acto tan atroz. Era un plan perverso, que era una raza irredimible. La única raza que puede ser redimible es la humana, ¿no? Entonces, pero bueno, ya es hablar mucho acá, de estar especulando, pero bueno, ya me están viendo con ojos así de, ¿qué tiene el café, verdad? Tiene ¿cómo se llama? Se me olvidó la sustancia esta, cannabis o cómo? No es cierto. Ok, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones. Lo está hablando literalmente, ¿sí? Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios. Acuérdate que los 144,000 estaban sellados. Entonces dice, daña, pero no a los que tienen sello, ¿no? Sino a los que no tienen el sello de Dios, es decir, a los inconversos. Y no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos, que tras un periodo, 5 meses de tormento. ¿Sí? Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte. O sea, muchos van a decir, me voy a suicidar. Pues no podían. Así va a ser el tormento, ¿no? Y no hallarán, ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas, dice, era semejante al de caballos dispuestos para batalla, sobre sus cabezas tenían coronas. Y hace una descripción tremenda ahí, ¿no? Eran demonios que tenían un poder y Dios les permitió que dañaran y atormentaran a la gente del mundo por 5 meses. Así interprétalo ya. No le busques más, pero ¿no? Acuérdate que es la interpretación que hace Juan hace 2000 años, ¿no? Si hace 2000 años Juan hubiera visto un helicóptero, ¿qué hubiera pensado?
¿Conocen las libélulas? ¿Cómo dicen aquí? Cigarrones, ¿vale? Sí. Un cigarrón parece un helicóptero, ¿poco no? Bueno, yo desde niño siempre he pensado que... imagínate, si hubiera sido la visión, yo hubiera dicho, y vi un helicóptero, un cigarrón, ¿no? Un cigarrón, sí, para un helicóptero. Me explico, para que entiendan la posición de Juan y no lo juzguen tan duramente. Muy bien, entonces, imagínate, ya con todo lo que había pasado, las guerras, el hambre, el oxígeno, todo eso que están pasando, y todavía el tormento de esos 5 meses, físicamente tan molesto y doloroso, y no haber curación, y no poder morirte, imagínate el mundo cómo estaba, caótico, no hay respuestas ni hay soluciones. Ok, sexta trompeta, Apocalipsis 9:13. Oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro, que decía el sexto ángel que tenía la trompeta: suelta los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates, ¿sí? Y fueron desatados los 4 ángeles que han sido preparados para la hora, día, mes y año, para matar la tercera parte de la humanidad. Dije que eran 6 millones y habían muerto 1.500 millones, quedan 4.500 millones. De 4.500 millones, quítale la tercera parte, ¿cuántos son? Es decir, si tú lo sumas, con esto iba a quedar menos de la mitad de la población del mundo viva. Imagina. Dice, el número de los ejércitos de los jinetes, es decir, estos demonios que fueron sacados de ahí del pozo, 200 millones. Miles y miles y miles de demonios atacando a la humanidad. ¿Sí? Es tremendo lo que está pasando ahí. Y la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por fuego, humo, azufre, que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos, por eso. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron. Tremenda la gente, ¿no? De las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra, madera, que no pueden. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Salud. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo todo lo que pasó. Y la gente sigue peleando contra Dios sin arrepentirse. No, yo tengo un hermano, tenía un hermano, no se ha muerto. Tengo un hermano que siempre decía que cuando el Señor lo disciplinara, que le decía, Señor, yo tengo una jaladita de orejas. No, y pues sí es verdad, porque cuando el Señor te disciplina, a nosotros como hijos, ¿no? Pero ahora el mundo, como dice Hebreo, terrible cosa es caer en manos de un Dios airado. Horrenda cosa es. Horrenda cosa. Muy bien, entonces ya pasaron 6 trompetas y 7 sellos. Tremendo. Viene la última y la peor, la séptima. Pero mira lo que sucede. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Capítulo 10, ¿verdad? Entonces hay un interludio aquí. Como que Dios dice, espérate, te voy a presentar la película. Y hay aquí un paréntesis. Mira lo que sucede en este paréntesis. Antes de que empiecen las copas. Mira lo que sucede. Es más, las copas, ¿sabes cuándo empiezan? Capítulo 15. Estamos en el 11, 12, 13, 14. Y hay una explicación de cosas que suceden antes de que se desaten las 7 copas. ¿Sí? ¿Mande? ¿En el 10 qué? Vamos, sí, pero hasta el 16 están las copas. Entonces, ¿qué digo? 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 capítulos, hay un interludio. Donde el Señor dice, espérate, mira, voy a hacer esto antes de las 7 últimas copas. Todo esto va a pasar. Acuérdense que estamos hablando de la tribulación. Estamos hablando de los 3 años. No sé si lo puse. Bueno, mira, para que entiendas, el propósito de la tribulación es establecer, Dios debe reinar, pero no está reinando realmente ahorita. Ahorita el Dios de este mundo, ¿quién es? Satanás. Es el tiempo de los gentiles, le llaman esto, porque son los gentiles quienes están gobernando, obviamente dentro de la soberanía de Dios. Pero después de la tribulación, Dios va a decir, ya, ahora sí, literalmente yo reino. Por eso va a existir el milenio, por eso hay un trono en el milenio, por eso Jesús va a venir para reinar. Dice, también la gran tribulación tiene el propósito de preparar a Israel. Acuérdate que Israel sigue rechazando al Mesías. ¿Cuándo va a aceptar al Mesías? En la tribulación.
va a ser oprimido. Acuérdate que ya se mandaron 144 judíos cristianos a evangelizar. Y el propósito es que muchos gentiles se van a hacer salvos. Pero la prioridad es los judíos, Israel. Por eso ten cuidado cuando algunos predicadores te digan, sí, nosotros somos, como dice Tony, la iglesia es el Israel del Nuevo Testamento. No es cierto. Israel es una cosa y la iglesia es otra cosa. Ambos somos el pueblo de Dios. Pero nosotros no somos el Israel. No somos judíos. Hay promesas para Israel nomás, no para nosotros. Hay promesas para la iglesia, no para ellos. Lo digo que es importante entender las posturas amilenialistas, postmilenialistas, y nosotros somos premilenialistas. Está inconfuso eso, ¿verdad? Entonces mira, ir para preparar a Israel para la venida del Mesías. El Mesías viene después de la tribulación y viene a quedarse en el milenio. Y así se cumplirá el cumplimiento de la semana 70. ¿Cuál semana 70? La de Daniel. Ya se cumplieron 69 semanas. Ya están las profetizadas, se cumplieron literalmente. Pero esa última semana, que son semanas de 7 años, esa es la última por cumplir. ¿Cuál es esa? Es la tribulación. Los 7 años de la tribulación. Es la semana 70 de Daniel. Profetizada hace 2800 años. Tremendo, ¿no? Entonces, bueno, ya. Uy, ¿y se ve? Flechita para abajo, Cristo vino. Aquí está la iglesia. Cristo muere, asciende. Se establece el periodo eclesiástico. Es un periodo temporal nada más de la iglesia. ¿Qué es esto? Cristo viene, no a la tierra, Cristo viene por su iglesia. Su iglesia es arrebatada, o el rapto, como le quieras llamar. Ahí va, Juan habla de eso, cuando dice que se va a ir, muchas moradas voy a preparar, y vendré por ustedes, está hablando del rapto. Tesalonicenses habla del rapto, y muchos otros versículos. Y después, ¿cuándo después? No sabemos, Dios no ha dado tiempos. Aléjate siempre que una persona te diga, en tal fecha va a venir Cristo, en tal fecha va a ser arrebatada la iglesia. No existe eso. Sal corriendo de esa iglesia. Empieza la tribulación de 7 años. ¿Cuándo es? No sé, después del rapto. ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un año? No sé. Termina la tribulación. Viene Cristo. ¿Sí? Viene Cristo y está el milenio, 1000 años literales. Y la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Cristo viene antes del milenio, es pre es antes, premilenialista. Nosotros somos premilenialistas y somos pre-tribulacionistas, porque creemos que Cristo va a arrebatar a la iglesia antes de la tribulación. Son dos apellidos, pre-tribulacionista y premilenialista. Esos somos nosotros. Y el que no es, fuego del cielo, no es cierto. ¿Se entendió eso? Más o menos está muy complicada. Esto es lo que le llaman la materia de, aquí que hacen los estudiosos, los teólogos, de escatología. Últimas cosas, que es muy teológica la palabra, ¿no? Las últimas cosas, así no vale, no batalla. ¿Sí? Entonces, ya nomás, ¿dónde nos quedamos, Luis? ¿En el qué? 10. Bueno, me viste, porque no salen los tramos. Bueno, entonces, gracias. Es una carta de Alicia. Bueno, el 10 básicamente no hay mucho que decir, no habla más que de un librito que habla de unos juicios que no se le permitió a Juan escribirlos. Es parte de eso, pero no importa. Y así, repito, para terminar, el 11 dice que se le puede dar una caña que así se medía antes las cosas, no era una caña de cierta medida. Mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. ¿Sí? No es el templo del cielo. Va a haber un templo físico, literalmente, en la tribulación. Ahorita no tienen templo los judíos no pueden practicar su religión, porque Dios se la quitó, porque la religión judía se acabó con la ley mosaica. Ahora tenemos que practicar lo que dice la iglesia. Por eso Cristo cumplió con la ley, no la abolió. ¿Sí? Pero ellos siguen aferrados, y Dios en el año 70 le destruyó el templo para que ya dejaran de ejercer su religión. Pero ellos todavía siguen aquí. Lo único que les queda es el muro de lamento, y ahí tienen, siguen aferrados, esperando el Mesías. Bueno, dice el Señor,
¿Quién crees que les hizo ese templo? ¿Quién crees que está interesado en reconciliar en supuesta paz a todo el mundo, incluidos judíos y el resto del mundo? El anticristo les levanta un templo para que tengan ahí y restauren sus sacrificios. Ya no deben restaurar sacrificios, ya hizo el sacrificio del Señor Jesús. Pero bueno, entonces dice, ve y mide eso. ¿Dónde quedé? Ve y mídelo. Y el medirlo es señal de pertenencia. Lo que mido es mío. Entonces dice que el templo de Dios y el altar y los que adoran en él son míos. ¿Quiénes son los que están ahí? Tienen que ser judíos. Entonces dice, estos son los míos, son los escogidos. El Señor acaba de escoger judíos en el tiempo de la tribulación. Pero dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa que es Jerusalén por 42 meses. 42 meses, si tú lo sacas como debe de ser. Es que soy fiel a la Virgen Guadalupe, ¿no? Un mes no es como nosotros, judíos. Un mes tiene 30 días, un año tiene 360 días. Entonces 42 por 30 son 1260 días. Si lo divides en 360 días que tiene el año, son 3 años y medio exactamente. Exactamente la mitad de la tribulación. ¿Te fijas? Todo es perfecto lo que hace el Señor. Pero si tú lo hubieras sacado por nuestro calendario, nuestro sistema métrico, no da. Entonces, Dios dice, estos son escogidos, son judíos, pero el resto, no, que son gentiles, que son inconversos. Vaya. Entonces ya el Señor está apartando. Dice, le voy a dar 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. ¿Sí? Estos 2 testigos son 2 olivos. Entonces, el Señor, todavía después que da los 144,000, manda 2 personas, que no sabemos quiénes son, nos dicen, es Elías y Moisés, no sabemos, 2 personas a profetizar, no a profetizar como le hacen ahora los carismáticos, no, hablar la palabra de Dios, invocar el arrepentimiento, exhortar a la gente, y van a ser odiados por todo el mundo, pero es casi el último aspecto de misericordia de Dios para que la gente se arrepienta, pero la gente los va a odiar porque no se callan. ¿Y sabes qué va a pasar? Llega un punto que el Señor los cubre, pero dice, pero el anticristo le va a dar poder para que los mate. El anticristo los mata, y ¿sabes qué pasa? El mundo entero estalla en fiesta, en algarabía, porque por fin callaron a esos 2 enfadosos que estaban hablando sana doctrina. Y no los entierran. Durante 3 días los exponen públicamente. Si ahorita con la globalización de las redes te enteras de todo lo que pasa en el instante. Imagínate en ese tiempo, todo el mundo gozó. ¿Te acuerdas cuando tumbaron la estatua de Saddam Hussein? El mundo estalló de gozo porque había caído esa persona. Ah, bueno, ese es un tirano, no pasa nada, ¿no? Pero estos son 2 personas santas enviadas por Dios para exhortar al arrepentimiento de la gente y aceptar el evangelio, y la gente, gracias que se murieron. Y del caso no los vamos a enterrar, y más bien los vamos a mostrar ahí como tributo. Mira, véanlo estos 2 ya enfadosos, pero después de 3 días el Señor los resucita y se los lleva. Imagínate, todo el mundo vio que resucitó y se fue al cielo. Entonces dices tú, ups, entonces venía de parte de Dios esto. Sí, venía de parte de Dios y tú lo rechazaste. Es parte de lo que va a empezar antes de la primera copa. Eso es misericordia de Dios. Les envía los 144,000. Les manda un ave avisando, lo peor está por venir, y la gente le manda 2 testigos que hacen prodigios y señales, que hablan del evangelio, y la gente, mátenlos, mátenlos. ¿Cómo la ven? Tremendo, ¿no? Entonces nos quedamos en el capítulo 12. Amén.